Victorias impresionantes, reconocimiento mediático, grandes bolsas y el respeto deportivo es el objetivo de todo peleador. Pero existen peleadores que, a pesar de las victorias y méritos deportivos, por más importantes que sean, no son reconocidos por el UFC, y a veces incluso por los mismos aficionados. Así que hoy te traigo un corto listado de peleadores menospreciados, juntando peleadores actuales como del pasado. Así que sin más, vamos a ello. Comencemos con un caso reciente, el del peleador inglés Leon Edwards, uno de los mejores peso welter actualmente en el UFC con un récord de 18-3, pero que últimamente se ha mantenido en la élite de las 170 libras por su racha de 8 victorias consecutivas, donde se incluyen victorias contra Albert Tumenov, Donald Cerrone, Gunnar Nelson y Rafael dos Anjos. Pero a pesar de que gana y con superioridad, ha sido ignorado por parte del UFC durante los últimos meses, sin una posibilidad grande por el título o mínimo una eliminatoria. Peleadores como Colby Covington, Gilbert Burns y Jorge Masvidal han estado por encima de él a pesar de venir de una racha menos amplia de victorias. Leon por un tiempo quedó totalmente olvidado y fuera de discusión, y más con la cancelación de su pelea contra Tyron Woodley. Edwards había estado intentando conseguir una pelea grande, pero el UFC le dio un ultimátum increíble. Lo sacarían del ranking del peso welter, y al salir de este pierdes el estatus que le cuesta tanto a los peleadores conseguir. Pero para que esto no suceda, para que no lo saquen del ranking, tuvo que aceptar la pelea contra Khamzat Chimaev. Una pelea que de ganar no le aportaría mucho a sus argumentos deportivos para ir por el título, ya que Chimaev, a pesar de ser una de las grandes promesas del 2020, apenas tiene 3 peleas en UFC y solo una en el peso welter. Y del otro lado, si pierde, Leon saldría de la discusión para ser el contendiente al título y posiblemente no vuelva a recuperar ese puesto que tanto le ha costado. En resumidas cuentas, el UFC lo ha dejado entre la espada y la pared, obligado a tomar una pelea que no le beneficia mucho en lo absoluto. Miren lo que le dijo un fan a Conor. Y miren también lo que respondió el ex campeón de peso ligero y peso pluma. Es increíble que uno de los mejores pesos ligeros de la historia del UFC y también uno de los más entretenidos de la promoción sea también uno de los más subestimados, pero Conor tiene razón. Y es que Tony, después de su derrota contra Michael Johnson, tuvo una evolución asombrosa, 12 victorias consecutivas. Nueve bonos de la noche desde entonces y 9 finalizaciones. Lo único que le faltó a Tony fue competir por el título indiscutido, ya que también fue campeón interino. Entonces, ¿qué razón hay para que sea infravalorado? Pues bien, su derrota contra Justin Gaethje. Posiblemente la victoria más grande para Gaethje y la derrota más dura para Tony. Pero una derrota no define tu carrera. No debería marginar sus victorias tan grandes, pero así es el MMA y los fanáticos del deporte. Un día te enaltecen, pero cuando pierdes, te hunden. ¿Recuerdas o conoces la carrera de Frank? Tal vez muchos lo conozcan, pero otros no. Frank Shamrock, para ponerlo en retrospectiva, fue el primer campeón de peso semipesado en la historia de UFC. Un hombre que para muchos era la definición perfecta de artista marcial mixto. Podía ganar de pie y también someter, y ganaría su título de UFC contra el medallista olímpico Kevin Jackson, sometiéndolo en 16 segundos. Luego, en su primera defensa, con uno de los knockouts más rápidos y brutales de las 205 libras, acabaría literalmente con la carrera de Igor Zinoviev, y luego defendería otras 3 veces su cinturón contra Jeremy Horn, John Lover y Tito Ortiz.
pero después, según él, no tenía competencia en UFC y dejó el título vacante. Y hasta aquí todo bien, incluso empezó a trabajar como comentarista para UFC. Pero durante este tiempo tuvo graves roces con Dana White, resultando en una pésima relación y Shamrock saldría del UFC. Y desde entonces, como lo explico en mi video de peleadores con una pésima relación con Dana White, Shamrock siempre declaraba en contra de Dana, y este respondía, pero además lo invisibilizó, lo dejó en el olvido, como si nunca hubiese hecho parte del UFC, un peleador que pudo ser un salón de la fama fácil, pero por la relación con Dana, quedó relegado al olvido. Tyron Woodley actualmente no está en el mejor momento deportivo. 3 duras derrotas, pero también contra 3 duros rivales. Y es por ello que Dana White le dijo que lo mejor para él es retirarse. Un consejo que detrás tiene tintes personales y no los mejores. La relación entre el UFC y Tyron ha sido conflictiva desde hace más de 6 años, cuando Woodley perdió contra McDonald, y Dana opinó esto de Tyron. Tyron Woodley, where does he go from here? Because he had been hounding you for a title shot. Yeah. You know, he choked in the big fight tonight, man. You ask fans if they want to see Woodley fight again. I think that would be a flat out no. Desde entonces la relación entre promotor y peleador no ha sido la mejor, y cuando Woodley fue campeón, Dana hizo todo lo posible para destacar cualquier falla de Woodley, y Tyron respondía con esto. When your job title is promoter, promote your fucking fighters, promote your champions. Y es que en parte tiene razón el actual ex campeón, un peleador que merecía más mercadotecnia a su carrera para explotar su posible potencial. Pero por ejemplo contra Darren Till en UFC 228 le invirtieron mucho más a Till, y es por ello que le dolió tanto la derrota a Dana, tan así que incluso no asistió a la conferencia de prensa. Pero igualmente, Tyron era el campeón menos conocido de la época, y el que menos vendía, y cuando perdió contra Kamaru, White se quitó un peso de encima. Cris Cyborg fue sin duda una de las peleadoras que más quiso el UFC, y en 2016 por fin firmó. Compitió primero en 140 libras, y luego crearon el peso pluma para que Cyborg desarrolle su carrera. Hizo algunas defensas, y por fin se organizó su pelea contra la monarca del peso gallo, Amanda Nunes. Pero a pesar de tener hasta entonces una exitosa carrera en UFC, ya desde antes se sabía de la mala relación con Dana White. I saw her at the MMA Awards. She looked like Vanderlei Silva in a dress and heels. And she did. Didn't she not? Who wants to dispute that she didn't look like Vanderlei? She got up and she was like walking up the stairs. Y cuando perdió con Nunes, Dana White y los haters de Cyborg no se hicieron esperar, y todo lo que construyó a lo largo de una carrera fue subestimado, y muchos empezaron a menospreciar su carrera, e incluso White empezó a decir que Cyborg no quería la revancha, dando a entender que Cyborg tenía miedo. Pero después de UFC 240, Cyborg le pidió la revancha a Dana, algo que no se dio. Y una histórica del MMA quedó sin su revancha y fuera del UFC, sin demostrar si podía o no vencer a Amanda Nunes. Y además, las declaraciones de Dana perjudicaron mucho la imagen de Cyborg, y es por esta derrota que muchos olvidan lo dominante que fue antes la brasileña, una peleadora que jamás se ajustó al UFC. Y si hablamos de peleadores los cuales fueron menospreciados, tiene que estar uno de los mejores peleadores de la historia de Europa, Gerald Mousasi, el asesino silencioso. Campeón de peso semipesado en Strikeforce, campeón en 185 y 205 libras de Dream y campeón de Cage Warriors. Con todo esto dicho, migró al UFC, y si bien tuvo grandes victorias contra Mar Muñoz y Dan Henderson, también tuvo sus caídas contra peleadores como Lyoto Machida, Jacare Souza y una sorpresiva derrota contra Uriah Hall. Pero luego se acopló al UFC y marcó 5 sorprendentes y buenas victorias consecutivas contra Thales Leites, Thiago Santos, Uriah Hall, Vitor Belfort y Chris Weidman.
Con esto dicho, era más que justo que debía recibir una pelea por el título contra Bisping, pero este esperaba enfrentar a Georges St-Pierre. Ok, no sería contra el campeón, entonces por el título interino, pero este puesto ya estaba ocupado por Whittaker y Romero. Entonces, ¿qué debía seguir para Mousasi? Pues tenía que esperar, pero aquí fue cuando explotó Mousasi, ya que además de quedar relegado a un segundo plano, lo que el UFC le pagaba comparado a otros peleadores que ya había vencido como Henderson y Belfort era notoriamente menor. Gerald quería un salario justo, a lo cual Dana respondió con lo siguiente. Y con esta respuesta se notaba que no tenían una buena relación, que el UFC y Dana White estaban dejando deportivamente y salarialmente por debajo a un peleador histórico como Mousasi, que a pesar de sus grandes victorias, su palabra no tenía mucha importancia en la promoción, algo que el peleador de origen iraní no toleró y prefirió ir a Bellator, donde sí lo valoraron desde un inicio y donde se ha consagrado 2 veces campeón del peso mediano. Y un peleador hispano también hace parte de este video, Brandon Moreno, un peleador que desde su regreso al UFC empezó a abrirse un puesto en la división y con victorias ante Kai Kara-France y Yusiel Formiga lo ubicaron como el próximo retador al título de Deiveson Figueiredo, pero en vez de darle su oportunidad decidieron dársela a Cody Garbrandt, ex campeón de peso gallo, pero que nunca había competido en el peso mosca. Una decisión injusta, pero realizada por el hecho de vender la pelea. Pero lo más injusto vino aquí. Cuando Cody se lesionó, en su lugar, en vez de entrar el número 2 de la división, Alex Pérez, top 4 del peso mosca, tomó el lugar de Garbrandt, saltándose por segunda vez a Brandon Moreno en cuestión de semanas. Una situación que refleja lo poco que se valora al mexicano en cuestión de peleas titulares. Y como último y final está el mejor peso mosca de la historia y uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Hablamos de Demetrious Johnson, un peleador que desde que cambió del peso gallo al peso mosca fue imparable. Como campeón era casi infalible, 12 defensas de título contra hombres como Benavides, Moraga, Cejudo y Ray Borg. Pero DJ siempre mantuvo su personalidad real, siendo un tipo serio y dedicado exclusivamente al deporte y nada más. Algo que no es mucho del agrado del UFC, y además a él no le interesaba la pelea contra TJ Dillashaw, algo que enojaba a Dana. Por lo cual, estas dos situaciones juntas lo hacían un peleador que chocaba mucho con los intereses del UFC. Y además, a pesar de ser un dominante campeón y que siempre buscaba finalizar, los fans en su mayoría no apreciaban su estilo de pelea y sus eventos pay-per-view nunca superaban las 225,000 compras, números muy malos, y fue por ello que cuando perdió por decisión dividida ante Henry Cejudo, ese fue el momento para que Demetrious saliera del UFC, y así fue. ONE y UFC tuvieron uno de los hechos más curiosos de la historia del MMA, cuando hicieron un trueque entre Askren y DJ, y posteriormente el ex campeón de UFC dijo lo siguiente de su cambio de promoción. Palabras que dejan entrever lo incómodo que se sentía Demetrious en el UFC, y también lo poco valorado que fue como campeón, ya que luego de ver caer a Ben Askren, muchos querían a Johnson de vuelta, dándose cuenta que era muy tarde porque The Mighty Mouse ya estaba construyendo una gran carrera en su nuevo hogar, ONE Championship. 100%. I mean, I had a guy who was completely dominant. You know, every time he fought, he was exciting and, you know, always went for the finish, but people didn't care. Nobody cared whatsoever about Demetrious Johnson. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan con sus amigos, que miren otro de mis videos y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.